Felicitaciones a esta institución educativa que está involucrándose en el tema del medio ambiente, limpieza de nuestro río. Justamente después es querer manejar nuestra agua limpia, por lo menos dejar como herencia a nuestra juventud, a nuestra generación que vienen trabajando. Quiero felicitaciones a esta institución educativa que tiene también a los docentes, que realmente ellos se involucran en el tema de lo que es parte vivencial de la comunidad campesina de Pichilva. Cumpliendo con nuestra limpieza de nuestro río por bien de nuestra salud. Pollos muertos, plásticos descartables, trapos viejos y todo estamos limpiando a fin de que nuestro río vaya limpio. Los que contaminan a veces botan animales, hartos sacos de basuras, botellas, plásticos, ropas, hasta los que hacen sus necesidades, sus papeles. ¿Es importante limpiar el río o no? Sí, para cuidar el medio ambiente. Estamos limpiando el río para no contaminar. Otros contaminan y no saben cuidar el medio ambiente. Y creo que unánimemente prácticamente el nivel primario y el nivel secundario, las tareas que nos han encomendado, hemos cumplido, ¿no? Y es respuesta de ello, creo que tenemos aquí el producto que hemos recogido, ¿no? Lamentablemente nuestro río de verdad está bastante contaminado. Entonces desde aquí pues hacemos un llamado a toda la población en general, también a nuestros estudiantes, para que puedan tomar un poco de conciencia, para que podamos mitigar de alguna manera pues lo que es la contaminación del medio ambiente. Toda la comunidad se ha puesto de pie para cumplir. Como ejemplo tenemos el centro educativo de 54031, el cual pues, le ha tocado un bloque desde Ocrabamba hasta el puente de Pichilva. Nuestros ríos deben estar protegidos, no debe haber ninguna suciedad, porque este agua sirve de riego para todos los campesinos de este lugar. Han tratado de organizarse de la mejor manera y justamente esto necesita que cada año se debe mantener así nuestros ríos. Esta limpieza hace mucho para el bien de todos los niños y para la población. Este es el profesor Dionisio trayendo unas llantas también con otro vecino. Imagínense, han encontrado 2 llantas hasta el momento. Se sigue acumulando más basura. Aquí en Calicanto estamos reuniendo toda la basura que se ha recogido en todo el trayecto. Yo creo que es interesante para nosotros, ¿no? Y ahora se está trabajando con más intensidad. Ahorita estoy viendo desde Casinchiva, ¿no? Y hasta acá estamos llegando. Y se está viendo claramente que hay mucha basura ahí en el río, ¿no? Plástico kunata, mancha y kunata, huicapango mancha, profe. Mana respeto caña, profe. Y me enseñar cosas casongri.